Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a usar esa expresión que se encuentra en el verso 6 como el título. ¿Qué es lo que causa que haya una expresión como esta? Por tanto, o por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En el corazón del ser humano, siempre las batallas más grandes son acerca de cosas sobre las que no puede controlar, porque en las cosas que uno puede controlar, por lo general no hace preguntas, porque uno sabe, eso lo arreglo yo. Pero hay cosas que el ser humano en su corazón sabe que no puede controlar. Hay muchas cosas que están fuera del control del ser humano en la vida, incluyendo de las cosas que nos rodean, pero también de nuestro propio ser. Las personas no podemos controlar. Por ejemplo, la vida no depende de usted, no depende de mí, depende de Dios. Él es el dador de la vida. Un ejemplo sencillo: hay a veces una pareja, matrimonio, un hombre y una mujer se casan, pero no pueden tener hijos. Lo normal es que si se casan tengan sus hijos, pero hay quienes no pueden tenerlo y van al médico y hacen todo lo que pueden, pero eso no está en el control suyo. Otra cosa la que no puede controlar es la muerte. Nadie quiere la muerte. El texto que se leyó y que pusieron allí habla a Dios y le dice: mire, ahí está delante de usted la vida y la muerte, escoja. Nadie quiere la muerte. Lógico, ahí está hablando de una muerte que es diferente, o de una muerte que va más allá de lo que nosotros conocemos como muerte, que realmente viene a ser ya la muerte eterna o la muerte permanente. Muchas personas no entienden el significado, pero en el original, la palabra muerte, en el original griego, realmente era la palabra que se usaba para hablar de una separación donde no había esperanza de volverse a ver, y se utilizaba esa palabra. Cuando las personas iban, por ejemplo, a viajar en ese tiempo, el medio de transporte internacional, el más expedito, el mejor, era viajes en barco o por barco. Pero un viaje por barco, bueno, en esta época todavía un viaje por barco deja pensando a algunos. A veces salen los reportes de un gran barco muy especial que va por las aguas del Mediterráneo o en algún lugar del mundo y se encalla tan fácil por ahí y se voltea, y ahí estando la orilla ahí mismo a la salvación, y se muere una cantidad de gente. La gente considera, pero en aquel tiempo ni hablar. Los barcos, en comparación de lo que nosotros tenemos ahora, eran pequeñísimos y tenían menos tecnología de la que nosotros tenemos hoy día. Y entonces, cuando se iba a ir una persona de viaje y se iba por barco, nosotros aquí, ¿cómo nos despedimos del viajero? Bueno, hasta luego, nos vemos, Dios lo bendiga. Ellos se despedían: bueno, tal vez no nos volvemos a ver, que Dios lo bendiga. Esa palabra que ellos usaban era la que se usa en el original para hablar de muerte, una separación donde no hay esperanza de volverse a ver. En eso la gente no tiene control. Ni quién muere,
ni cómo muere. No tiene control. Las personas tenemos hasta deseos. Hay personas que dicen, bueno, yo quisiera que cuando llegue mi hora de partir a la eternidad, yo quisiera morir como de un ataque al corazón. Dice alguno que eso es rapidito, fácil, que yo esté dormido y que cuando me acosté a dormir y ya aparecí, si es creyente, dice, pues aparecí en la presencia de Dios, sin dolor, sin nada, no hubo que venir a ponerle anestesia, nada, ya se fue, qué dicha. Sí, ese es un buen deseo. Mucha gente quisiera, ojalá dormido, que no se dé cuenta, etcétera, sí, pero eso tampoco tiene control usted. Nadie sabe. Y así hay muchas cosas. Job, que es el hombre que es el personaje central en esta historia de este libro de 42 capítulos, tenía cosas, aunque él era creyente, que tampoco podía resolver. Así que estas incógnitas no son solo para personas que no le sirven a Dios de acuerdo a su palabra, sino también para personas que sí le sirven a Dios de acuerdo a su palabra. Las incógnitas siempre estarán ahí. Cosas que la gente no puede entender, aún en la iglesia. Por ejemplo, hace un rato estábamos cantando, ¿cierto? Y las imágenes comenzaron a ser así. Pues era que estaba temblando. Y nosotros cantando aquí. Pero eso seguía siendo así, que decía que el temblor estaba larguito. Pero seguía siendo así, pues nosotros estamos cantando. Canta aleluya, y canta aleluya, y canta aleluya. Y amén. ¿Qué vamos a hacer, no? Y hay hermanos que miraban a ver si era que el baterista estaba muy fuerte a la batería. No. Y entonces, como ya uno sabe, pues yo miré hacia arriba y vi que los baffles también me hacían sí, señor. Y yo miré y todos los cuatro me hacían todos los cuatro baffles me hacían sí, señor. Estamos temblando porque está temblando. Esas son preguntas que las personas se pueden hacer. Bueno, pero ¿por qué si estamos en un culto de adoración a Dios y estamos llenos de la gracia de Dios, estamos siendo sinceros, salimos de nuestras casas con todo el ánimo, con todo el corazón, ¿por qué va a temblar mientras nosotros estamos cantando? Así será siempre. Habrá muchas incógnitas en el corazón de las personas, muchas preguntas, y la mayoría de ellas no tienen la respuesta ahora. Al final del culto no me vaya a preguntar, pastor, ahora sí que ya acabo de predicar, dígame por qué Dios permite que tiemble mientras está en un culto. No me pregunte porque tampoco le tengo la respuesta. Cuando salga, más bien levante la mano y diga, pastor, qué bueno, tembló, pero aquí estamos, vea, contentos y felices adorando al Señor. Porque es lo único que podemos hacer, darle gracias al Señor por su protección siempre, porque nos guarda siempre, porque siempre le pedimos, Señor, guárdanos, y el Señor nos guarda. Pero si algún día, como dijeron tres jóvenes que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados al límite de su fe, porque les ofrecieron castigarlos con un castigo muy fuerte en un horno de fuego, a menos que ellos se doblegaran ante dioses paganos y se arrodillaran para adorar dioses paganos, y una estatua terrible que habían levantado de oro, tal vez en representación del mismo Nabucodonosor, quién sabe. Tantas cosas se pueden tejer alrededor de la historia, pero el asunto es que lo llevaron al límite de su fe. Le dijeron, y Nabucodonosor mismo se enteró y lo mandó a traer, vengan acá. ¿Están dispuestos que cuando oigan la música se arrodillan y adoran mi estatua? O miren el horno de fuego, y les mostró ahí a la distancia corta, miren. Y ellos le dijeron, oh rey, el Dios al que le servimos nos puede librar. O sea, es capaz de librarnos. Dijeron más, y de tu mano también nos librará. Hasta ahí va bien el asunto, pero luego se quedan pensando, bueno, ¿y si no? ¿Y qué tal que nosotros decimos,
nos puede librar. Y de tu mano nos librará, y cuando caigamos allá, comience a oler a carne asada. Entonces ellos, después de hacer esa pregunta a su mismo corazón, dicen: el Dios al que le servimos nos puede librar de tu mano, y de tu mano nos va a librar. Pero por si acaso, porque hay cosas en las que usted y yo no tenemos control y no podemos dar explicaciones. Por si acaso, le dice, si no nos libra, porque Él tiene el derecho a decidir: no, esta vez no los voy a librar, hijos míos, los estoy esperando aquí en el cielo. Es cuestión de Él. Entonces ellos dicen: por si acaso, por si no esta vez dice no y no nos quiere librar, de todas maneras sepas, oh rey, que no nos vamos a arrodillar delante de tu estatua. Vamos a adorar a nuestro Dios hasta el último suspiro de nuestras vidas. Son incógnitas, y esas incógnitas asaltan a todas las personas. A usted, amiga y amigo, también le asaltan incógnitas en la vida. A usted, hermana y hermano, también. Y a nosotros, los pastores, también nos asaltan incógnitas. Hay gente que cree que el pastor tiene la respuesta para todo. No, señor, no. Los pastores no tenemos la respuesta para todo. Cuando yo no tengo respuesta, le digo a la gente: mire, lamento, no tengo nada que decir al respecto. Voy a hacer lo mismo que haría usted. ¿Qué, pastor? Irme a orar y a decirle: Señor, te doy gracias porque no entiendo nada, pero sigo creyendo a tu palabra. Porque por ser pastor no tengo la obligación y el deber de entenderlo todo, y así tuviera el deber y la obligación y no lo entiendo, ¿qué culpa voy a tener yo? No lo entendí, se acabó. Pero hay que tener algo claro. Cuando le asaltan todos estos pensamientos a este hombre que se llamaba Job, y sus pensamientos que le asaltaban eran muy fuertes, porque él fue sometido al límite también de su fe. Era un hombre riquísimo, dice la palabra, pero era un creyente de verdad. Y de repente, por una situación que él no entendía y que no veía y que nunca se dio cuenta, porque hay cosas que nunca usted se da cuenta. No se da cuenta usted ni siquiera de lo humano. Usted no sabe lo que está sucediendo detrás de esa pared en este momento. Así de sencillo. O detrás de esta otra pared, o detrás de esta pared. Usted no se da cuenta de lo que está sucediendo ahí. Menos en lo espiritual. Y Job nunca vio cuando el diablo vino y se coló entre los que estaban viniendo a entregarle cuentas a Dios. Y Dios lo vio. Le preguntó: ay, ala, ¿y usted qué hace por aquí? Y dice: no, dando vueltas, rodeando la tierra, andando por ella. Como no tenía más oficio, él no tiene ningún otro oficio sino ese: dar vueltas y mirar, dice la palabra, a ver a quién se puede devorar. Es lo único, es su único oficio. El diablo no trabaja carpintería, no trabaja mecánica, el diablo no trabaja ingeniería ni arquitectura. El único oficio del diablo, que el Señor lo reprenda, es dar vueltas alrededor, dice la palabra, buscando a quien puede devorar. O sea, su único oficio es el mal. Meditar, pensar y organizar sus huestes de demonios para atacar a la raza humana. Que el Señor lo reprenda de nuevo. Como Job no veía, pues a Job le asalta una cantidad de preguntas. Dios le responde, hablan de Job. El diablo dice: no, pues deme una oportunidad, porque cualquiera, el hombre canta ya, canta aleluya y canta aleluya, porque le está yendo muy bien. Mire cómo lo tiene de bien. Deme la oportunidad y usted verá. Y comienza esa batalla que la gente no ve, que es una batalla en el mundo espiritual por el alma suya. Dios se lo dijo a Pedro: Simón, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo.
Y cuando le explicó cómo era que zarandearte como a trigo, es para hacer muy explícito de cómo el diablo se proponía hacer. Pero el Señor Jesucristo le dijo: pero yo he pedido al Padre que tu fe no te falte. Porque zarandear el trigo en aquel tiempo, hoy día tenemos máquinas diferentes, pero en los molinos que le procesan eso, pero en aquel tiempo era diferente. Se ponía el trigo ahí, lo golpeaban para que soltara la cascarilla, pero ahí estaba el trigo revuelto con la cascarilla. Entonces los que tenían ya el trigo listo, ya lo habían golpeado para que soltara la cascarilla, ahora tenían que zarandearlo para que el viento se llevara la cascarilla y solamente quedara el trigo. ¿Cómo lo hacían? Lo ponían en una, digamos, en un platón grande, para hablar en términos de las personas que estamos aquí, recipiente grande, más bien plano, no tan hondo. Ponían el trigo ahí, se paraban afuera a la intemperie donde corriera el viento. No era dentro de la casa, era afuera. Por lo general en el patio, si era una finca, tenía que ser afuera donde corriera el viento, y luego ellos lanzaban el trigo hacia arriba, lo más, con una práctica enorme. Yo los he alcanzado a ver cómo hacen esas funciones, y luego ponen otra vez para recibir. Pero cuando están zarandeando el trigo, no es una sola vez que se tira, no, y los que lo hacen tienen tanta práctica que a usted le parece que lo hicieron como 2 o 3 veces. Pero es que ellos lanzan, reciben, lanzan, reciben, lanzan, reciben, lanzan, reciben y vuelven y lanzan, pero con una práctica enorme, hasta que ellos ven que ya salió toda la cascarilla y que quedó ahora sí el grano. Y eso exactamente era lo que le estaba diciendo el Señor, que el diablo le había pedido permiso a Dios para poner a Pedro en ese recipiente, en ese platón, y sacarlo de la casa y ponerlo al aire y comenzar a tirar y a recibir, y a tirar y a recibir ay, no, con una sola vez que lo tiren usted basta. No, el que va a zarandear no es una vez, tira y tira y tira y tira, y es como si fuera, para ustedes, una diversión verlo. Pero para Pedro no iba a ser ninguna diversión. Cosas como esas. ¿Por qué? Viene la pregunta, pero ¿por qué? Muchas personas se preguntan eso, ¿por qué? El sufrimiento más grande del ser humano casi siempre está en su cabeza y en su corazón. Es el sufrimiento moral, el no poder controlar las cosas, el no saber por qué sucede lo que sucede. Por eso, cuando él hace tantas preguntas y él mira todo lo que le ha sucedido a él, y luego se queda observando y se da cuenta que las personas que no le servían a Dios no les estaba pasando eso, por lo menos en ese momento. Y él mira esa gran diferencia y él se acuerda de todo lo que él había hecho, porque él era sincero en su apreciación. Él había esforzado al máximo para ser una persona prudente, decente, apegado a los principios de Dios, para hacer lo que él consideraba que era justo y recto en la presencia del Señor. Dios mismo dice que él era así, que él era justo, que era recto y que tenía integridad. Entonces la pregunta que surge en el corazón es: ¿pero por qué con esta integridad, con esta rectitud, con este deseo que yo tengo de agradar a Dios, por qué se me mueren todos los hijos al mismo tiempo? Se le murieron todos. Cuando a uno se le muere un hijo ya es una tragedia, uno, pero todos. Un día éramos pastores, habíamos terminado el culto en la ciudad de Cali, estábamos con mi esposa, mi familia, éramos pastores allá, era una iglesia más pequeña. Yo estoy saludando a los hermanos al término del culto, ahí en la puerta daba exactamente contra la calle, era un lugar más pequeño, una congregación más pequeña, y estoy ahí saludando. Se me acerca un joven y le digo: Dios lo bendiga, y me dice amén.
Y comienzo a saludarlo un poco más. Le digo, ¿cómo está? ¿Se sintió bien en el culto? Sí. ¿Y cómo sigue? Bien. Y yo noté que algo estaba como mal en él. Y le pregunto, ¿usted vive solo? Me dice, sí. ¿Por qué no vive con sus padres? Me contó en 2 palabras la historia y me quedé yo sin palabras. Me dice, es que yo soy de armero. No me quedaron padres ni hermanos ni familia, me dijo. Quedé solo en la vida. No le pregunté nada más. No encontraba qué decirle. ¿Qué le digo a una persona que está consciente que tenía ahí hermanos, padre, madre, etcétera, incluso otros familiares, y que de repente se ve solo en la vida? Lo único que yo le puedo decir es lo que dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hay misericordia de Dios para él, amén, eso le puedo decir, pero darle una explicación, no le puedo dar una explicación. Es muy doloroso, son golpes muy fuertes y son sufrimientos morales. Lo mismo le pasaba a Job. Se mueren todos sus hijos, pierde todas sus riquezas y queda enfermo tan grave y se adelgazó tanto, y dice que la piel se le ennegreció, porque cuando usted se adelgaza, la piel se le oscurece. Es raro. Por el hambre, cuando usted se adelgaza de hambre, la piel se va poniendo oscura. Es raro, pero es así. Luego, con esa sarna, podríamos decir, que era aterradora, que se tenía que rascar con una teja de barro, es muy, muy complicado para él. Entonces surgen las preguntas: ¿por qué? Y luego se pregunta: ¿y por qué nací? ¿Para qué nací? No debería haber nacido, dice. Que ese día no sea un día de alegría. Y comienza a hablar del día en que nació. Dice: el día que le dijeron a mi padre, varón te ha nacido, que nunca suceda. O sea, él como que rememora aquello que no vio, y como si eso apenas fuera a suceder, y comienza a decir: no, que no sea así, no hay razón para que sea así. He nacido solo para ver el mal, habiendo sido yo recto, habiendo tenido yo mi justicia, habiendo hecho las cosas bien. No entiende por qué. Pero al final, cuando ya pasa todas sus preguntas, incluso discusión con sus amigos, porque los amigos tampoco entendían, así como no entendía él, los amigos tampoco. Es que, hermano, cuando hay que entender, hay muchas cosas que nosotros no entendemos. No entiende el que está sufriendo, tampoco entiende el que está bien. Los que estaban bien intentaron defender a Dios. No hay peor negocio. No sea usted un defensor de Dios. Permita que el Señor lo defienda a usted mejor. Usted no puede defender a Dios. Porque, ¿por qué no puede defender a Dios? Pues preciso por eso, porque usted y yo no entendemos todas las cosas. ¿Cómo vamos a defender a un Dios que es soberano cuando yo no entiendo por qué pasan las cosas? Un predicador dijo un día, yo estaba oyendo, dijo: la mejor parte del discurso de los amigos de Job fue los 7 días que se quedaron callados. Job no entendía y los amigos tampoco. Los amigos intentaron defender a Dios, pero para defender a Dios tenían que triturar a Job. Para poder defender a Dios tenían que triturar a Job, y lo trituraron. Y Job, en un momento en su discurso, dice: ¿y por qué no os saciáis de mi carne? Dice: si yo estuviera en vuestro lugar, dice él, yo también haría lo mismo, dice.
porque no conocéis mi dolor. Claro, que iban a entender el dolor de todos los hijos muertos recientemente, que van a entender el dolor de todas las riquezas perdidas de un momento a otro. No. Dicen por allí que el dolor en cuerpo ajeno no duele. Entonces ellos no pueden entender. Tratan de triturar a Job para decir que Dios es justo y Dios es recto. No, Dios siempre será justo y siempre será recto sin necesidad de triturar a Job. Si usted lo entiende, Él es recto y justo, y si no lo entiende, también es recto y justo. No tiene tampoco que entender a Dios, porque tampoco puede entender a Dios. Es más, yo estoy hablando a veces con personas y les digo: mire, no se hagan esas preguntas y no traten de hacerse esas respuestas, que ustedes, por más eruditos que sean, no son capaces de explicar eso. Déjenlo ahí. La palabra de Dios dice: ahora conocemos en parte. Y eso no lo digo yo, lo dice Dios. Dice: ahora conocemos en parte. O sea, Dios dice en su palabra que usted no lo puede entender todo, y lo dice así: ahora conocemos en parte. Entonces, hablando del día que estemos ya en la presencia del Señor, que habremos llegado ya, si es que estamos aquí ahora y el Señor viene y somos transformados y nos vamos, pues ese día, o si es que ya alguien fue, ¿verdad?, siguiendo el camino de todos los hombres, como decían los patriarcas, y ya muere su cuerpo físico y luego resucita y a la presencia del Señor, dice: entonces conoceré cómo fui conocido. O sea, cuando usted va a entender todo, no será aquí, será allá. No trate de ser un erudito que no va a ser más de lo que es. Y por más erudito que se crea, no va a poder explicar muchas cosas. Y si usted da las explicaciones, la gente no las va a entender. Es más, usted mismo no estará totalmente satisfecho con sus propias explicaciones. Y no se martirice por eso. Dele gracias a Dios, porque dice: las cosas conocidas o reveladas son para los hombres, y las cosas escondidas o misteriosas son para Dios. O sea, hay cosas que Él no le plació explicárselas a uno, y basta con eso. Pero usted y yo, al mirar esta historia y llegar a este final, encontramos que cuando ya Job dice todo, y los amigos de Job han hecho todo, cada uno se equivocó, entonces Dios mismo comienza a hablar con Job y le dice: oiga, Job, vamos a hacer un negocio. Cíñase como un varón sus lomos y respóndame estas 3 preguntitas que le tengo. Y comienza a hacerle unas preguntas. Ay, Padre Celestial. Le dice: oiga, Job, ¿por dónde es el camino de la luz? Se quedó pensando. Dice: no, usted ya está grandecito. Le dice: respóndame esta otra preguntita. ¿Dónde estaba usted cuando yo fundé la tierra y le puse sus cimientos? O a propósito, una más sencillita, le dijo: ¿conoce los tesoros del granizo que tengo preparados para el día de la batalla? Y siguió hablándole cada vez de cosas aparentemente menos complicadas, y termina hablándole de un animal. Le dice: no pongamos tanto, no vayamos por allá, Job, usted está grande y hay cosas que sí sabe. Hablemos de un animalito que tengo en el mar, Leviatán. Dice: ahí lo tengo guardado para el día que lo tengo guardado. Dice: ¿se atrevería usted a ir a cazarlo? ¿Lo atacaría usted con un arpón? ¿Lo sacaría horadándole la nariz y como si fuera cualquier otro pez? Y cuando ya termina Dios de hablar con Job, entonces es lo que dice aquí: respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Llegó a donde tenemos que llegar todos, mis amigos. Amigos míos, hermanos míos, llegó a donde tenemos que llegar todos. ¿Cuál? Reconocer que Dios es Dios y nosotros somos solamente sus criaturas. Y luego le dice, hablando de sí mismo, dice: ¿quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, está hablando de él. O sea, dice: todo lo que yo dije son puras palabras que se las lleva el viento. Eso es básicamente lo que dice aquí. Dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía. Y luego le dice: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y esa es la verdad. Las cosas de Dios y las cosas que no están en nuestro control, de toda manera son muy grandes y muy maravillosas, y usted y yo no seremos capaces de entender lo que Dios decide como Dios lo hace. Pero sí hay una cosa que podemos hacer. La palabra de Dios dice: el justo por la fe vivirá. En vez de romperse la cabeza, que no lo va a entender ni por más que se rompa la cabeza, mejor haga lo que dice aquí Job. Dice: oye, te ruego, le está diciendo él a Dios, y yo hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Más bien pongamos las cosas al contrario, Señor. Yo te voy a preguntar y tú me enseñas lo que tú creas que yo necesito aprender. Yo te pregunto y tú más bien me enseñas a mí. No voy a hacer más preguntas de eso de que por qué. No, enséñame tú a mí lo que tú quieras. Porque uno se pone a discutir y a hablar de cosas que a la verdad, primero, no están en el control de uno, y segundo, cuando uno trata de arreglarlo, queda más desarreglado el tema que cuando uno comenzó. Está hablándoles un pastor que tiene un poquito más de 2 días de estar aquí en el camino del Señor. Entregué mi vida a Cristo cuando tenía 5 años. Y ya usted, póngame la edad que usted crea, la que usted quiera. No hay tal cosa de que alguien, erudito o no, va a responder mis inquietudes, porque no lo podrá entender. ¿Cómo explicaría usted las cosas a Job? ¿Cómo le diría usted a Job por qué se le murieron los hijos? Lógico, ellos dicen: no, fijo, yo ya sé, es que Job era un adúltero. Así se lo dijeron los amigos, y nosotros no sabíamos, y por eso le acabó de pasar eso. Y aparte de eso, la tierrita que tenía se la quitó a las viudas. Además, las riquezas le aumentaron porque no le pagaba el sueldo a los trabajadores, y por eso es toda esa sarna. Y por eso, ay, hermano, el pobre Job decía: ay, amigos míos. O sea, nadie va a entender. ¿Quién va a explicar? No trate de explicar. Con razón que el Señor dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que traeréis mayor condenación. O sea, entre más uno trate de saber y mejor trate de explicar, se le complica más la vida a uno mismo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Creer lo que Dios ya le dijo. Eso que Dios dice ahí, que ya está claro, eso créalo claramente así. Y lo que no, crea. Viva para Dios, viva por fe. Esté seguro que el Dios al que usted le sirve siempre hará lo mejor para usted, aunque eso se vea feo y mal a los ojos de los demás. Y aquí termina Job diciendo: de oídas te había oído. O sea, antes tenía un conocimiento, pero una cosa así como: ahora dice, mis ojos te ven. ¿Y cómo queda cuando dice ahora mis ojos te ven? Quiere decir, ahora te estoy aprendiendo a conocer. Dice: por eso me arrepiento, me aborrezco, me arrepiento en polvo y en ceniza. O sea, al darme cuenta de lo maravilloso que eres tú,
lo único que me queda hacer es arrepentirme. ¿Por qué? Porque uno habla mucho, él reconoce, hablé demasiado. Me arrepiento, me aborrezco, dice. Me arrepiento en polvo y en ceniza, o sea, me quiero tirar en un montón de tierra y de ceniza allá y orar por allá. No es como uno aquí que cuando uno llega a la iglesia, ¿cierto? Se va a orar, uno limpia el piso, ¿cierto? Se acomoda la chaqueta, si tiene la chaqueta, busca que quede bien, procura que no se vaya a despeinar, porque pues estoy en la iglesia. No, él dice aquí, no. Yo quiero poner un montón de tierra y de ceniza ahí revuelta y arrodillarme ahí. Y como ellos se arrodillaban siempre por su manera, ponían su rostro entre las rodillas y tocaban con su frente la tierra. O sea, se iba a llenar de tierra, de ceniza y de todo. Él dice, así es que me quiero arrepentir yo. Lleno de tierra, lleno de ceniza, no me importa que esté peinado, despeinado. Me quiero quitar la chaqueta, me quiero quitar la corbata. Lo único que quiero saber es que tú eres Dios y que yo soy una criatura tuya y dependo de ti. Básicamente estoy diciendo esto porque aquí está una cantidad de amigas y amigos que vinieron hoy. Dios los bendiga por haber venido. Usted también le pasará igual que lo que yo he dicho. Habrá muchas cosas que no entiende, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Cierto que hay amigas y amigos que dicen aquí, pastor, la verdad yo no entiendo mucho estas cosas del evangelio, pero lo que usted acaba de decir, sí, hay muchas cosas que yo no entiendo. Tranquila, señora, tranquilo, caballero, así seguirá siendo. ¿Qué le estoy diciendo? Haga lo que hizo Job. Usted también diga, después de analizar todo esto en esta noche, yo también me quiero arrepentir. Ojalá en polvo y en ceniza. Bueno, no voy a poner aquí una cantidad de tierra y de ceniza pero era una expresión para él querer decir, quiero humillarme hasta lo último delante de ti. Y eso debe ser básicamente lo que usted haga, amiga y amigo, en esta noche. Decirle al Señor, yo también me quiero humillar hasta lo último. Si hubiera un poco de tierra y de ceniza aquí, ahí metía yo mi cabeza y mi cara, mi cabello, que quede mugroso, no importa, porque yo lo que necesito es reconocer que tú eres Dios y que yo soy solamente una criatura tuya y que solo tú me puedes ayudar, solo tú me puedes sacar adelante, solo tú me puedes bendecir. Y ya, si usted toma esa decisión, Dios dice en su palabra, al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Ahora, si no lo hace, Dios tampoco lo va a obligar. Es una de las cosas que la gente nunca entenderá. ¿Y por qué si Dios sabe que si uno no le entrega su vida a Él se va a perder y le tocaría un castigo eterno así tan terrible? ¿Por qué no lo obliga? ¿Por qué no lo trae? Porque aunque sea no le parte una pata, dice uno ya en un buen idioma bien criollo, ¿por qué por lo menos no lo arrastra uno contra el piso? No lo va a hacer y no pregunte más. Él lo está llamando. Dios no lo obligará, jamás lo va a obligar. Usted tiene que querer, usted tiene que desear, usted tiene que anhelar a Dios. Él dice en su palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Usted tiene que tener el hambre y la sed de Dios. De lo contrario, usted habrá pasado por este culto esta noche, seguirá el camino de su vida en sus propias maneras, y cuando termine toda su función en esta tierra y usted vaya a entregar cuentas en la eternidad, usted sabrá que cometió el peor error que podía haber cometido. ¿Cuál? Despreciar el llamado de Dios. Porque el llamado de Dios es para salvación, para bendición. Como decían en esas palabras de introducción en esta tarde, Dios le dice para que usted sea bendecido y también su familia. Eso es todo. Y esas fueron todas mis palabras. Ya no le voy a predicar más. Ahora le queda a usted el tomar una decisión. Porque si yo le sigo diciendo, voy a repetir lo mismo,
Ya dije lo que le tenía que decir. Ahora a usted le toca hacer lo que usted tiene que hacer. ¿Qué le toca hacer a usted? Bueno, Job dijo, yo me arrepiento. En polvo y en ceniza. ¿Usted se quiere arrepentir? Bueno, si usted se quiere arrepentir y venir al Señor y decirle, Señor, me arrepiento, te entrego mi corazón, he vivido lejos, he hecho mi vida a mi manera, pero hoy, después de oír esta palabra, yo me arrepiento y yo quiero entregarte mi vida a ti. Pues aquí está el Señor esperándolo con los brazos abiertos. Pastor, y si no lo hago, nadie lo va a obligar. Dios dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Dios dice, pero al ser humano, el Señor le dice, vengan. O sea, el ser humano tiene que tomar la acción. Si usted viene, Dios lo recibe. Si no viene, es su decisión.